Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy el licenciado Belisario Lozano y vamos a continuar con las clases. Esta vez vamos a ver lo referente a lo que es las mesas de diálogo, que son mecanismos de participación y concertación ciudadana que nos van a ayudar a poder gestionar mejor los conflictos sociales. Como hemos visto en las anteriores clases, siempre se ha hablado del valor del diálogo, ¿no? Y el día de hoy veremos un poco más de lo que significa el significado de las mesas de diálogo en el marco de la gestión y la transformación de conflictos. Las mesas de diálogo desde hace algunos años se han venido constituyendo una herramienta muy importante para la negociación, ¿no? Entre los distintos actores que están involucrados en los distintos naturalezas de conflictos sociales que existen. Eh, es el Estado peruano el que, el que se ha encargado de promoverlo y de patrocinarlo. Eh, Hay que mencionar también de que el tema de las mesas de diálogo y espacios similares, porque existen otros nombres también para las mesas de diálogo, eh, han sido utilizadas y recomendadas por expertos, ¿no? En gestión de conflictos, en gestión social, porque, porque buscan más que nada desarrollar que el proceso de la gestión de conflictos se enmarque en un clima de confianza entre los actores que intervienen dentro de este conflicto, ¿no? Y así podamos gestionar, conocer los intereses, las necesidades y las posiciones, ¿no? Y que se puedan arribar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Eh, hay que ver el tema de que una mesa de diálogo vendría a ser una mesa de negociación, ¿no? Este concepto de negociación hay que utilizarlo siempre, 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 alumnos. Eh, bueno, el tema de las mesas de diálogo se enmarca en una historia muy amplia, ¿no? Eh, en general, no existen teóricos del tema de las mesas de diálogo. Lo que existen son estudios e información que brinda la presidencia del Consejo de Ministros, donde define, ¿no? Lo que significa esta herramienta de lo que es las mesas de diálogo, ¿no? Eh, Esto ha representado siempre un esfuerzo para que se pueda afrontar la conflictividad social desde el Estado, con nuevas estrategias y nuevos procedimientos, ¿no? Que puedan hacer que se despliegue una cantidad de acciones a nivel estatal utilizando a las instituciones, a las instituciones, a los distintos sectores del Estado para la canalización de demandas y la gestión de intereses de los ciudadanos, ¿no? Que entran en conflicto. Eh, Hay que tener en cuenta también de que el diálogo es un proceso que ya está reconocido, ¿no? Por el Acuerdo Nacional que surgió en el año 2002, ¿no? Y de que esta se puede ver de que ya es una política de Estado, ¿no? Porque el Acuerdo Nacional lo que trató de hacer es dar una visión general y un marco de políticas de Estado para saber hacia dónde vamos, ¿no? Como país, ¿no? Y en ese sentido, eh, eh, es importante saber de que las mesas de diálogo han sido diseñadas para gestionar, ¿no? Para gestionar los conflictos. Eh, siguiente, bien. Eh, Entre los principales objetivos de las mesas de diálogo podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el tema de fortalecer los liderazgos de las autoridades elegidas en todos los niveles de gobierno y los espacios de diálogo para la solución de conflictos, ¿no? Y que exista una amplia participación de actores de la sociedad civil
También está el consolidar espacios institucionales de diálogo con la participación de autoridades y actores sociales de comunidades, podrían ser indígenas, ¿no? Dentro de un marco de interculturalidad. También el institucionalizarlos para construir consensos y poder diseñar políticas públicas o agrícolas, ¿no? Para un desarrollo alternativo. Otro objetivo es sensibilizar a la opinión pública en el tema del diálogo, ¿no? Fomentar una cultura de diálogo que sirva como una estrategia para construir consensos y comprometer a las instituciones públicas y de la sociedad civil al encuentro de una solución de los conflictos a través de la paz, ¿no? Y el consenso, ¿no? Y por último está el tema de fortalecer a los gobiernos locales y los funcionarios de gobierno, ¿no? Una de las cosas que les tengo que mencionar es de que el tema de las mesas de diálogo aparece vigente, ¿no? Entre los años 2000, ¿no? Se intentó desarrollar nuevas formas, se podría llamar democráticas, ¿no? Para que se puedan alcanzar soluciones de los conflictos y que el protagonismo de los actores sociales que tienen intereses fragmentados y y muchas veces dispersos se puedan canalizar, ¿no? Dentro de una herramienta que pueda gestionar estos intereses. Eh, Uno de los el principal antecedente, ¿no? De las mesas de diálogo lo constituyó en el año 2001 la formación de la Mesa de la Concertación de la lucha contra la pobreza, ¿no? Este espacio liderado por el extinto Monseñor Bambaré, ¿no? Que en representación de la Iglesia Católica planteó crear una mesa, ¿no? Para abordar temas y poder dar un poco de solución, ¿no? Técnica y a través de políticas públicas a la pobreza, ¿no? Es importante saber de que a pesar de que la mesa de diálogo contra la pobreza tiene otro espíritu, ¿no? Muy distinto a lo que es las mesas de diálogo para resolver conflictos sociales. Sin embargo, el hecho de que se haya creado un espacio especial para que exista concertación entre los distintos niveles del Estado y de la sociedad, eh, nació de esta experiencia, ¿no? Y pudo ser de que distintos representantes del Estado, de las empresas, se sienten en un espacio con el fin de debatir, ¿no? Alternativas de solución sobre las distintas problemáticas que existen, ¿no? Y que generan los conflictos sociales, ¿no? Y se puedan lograr acuerdos. Eh, Hay que mencionar también de que durante el gobierno de Alan García empezó a cobrar más fuerza, ¿no? La conformación de espacios, ¿no? De mesas de diálogo, ¿no? Por esa razón, en el año 2006, dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, se creó una oficina especial para atender los conflictos sociales y también, ¿no? Una especie una comisión, ¿no? Multisectorial para la prevención de los conflictos sociales, ¿no? Y es así de que podemos ver, ¿no? De que las mesas de diálogo son un instrumento estratégico para negociar, ¿no? Para negociar, para institucionalizar el diálogo, eh, para acercar a la población, ¿no? A las grandes decisiones y hacer que los distintos actores participen, ¿no? En la gestión de sus controversias y de los conflictos, ¿no? Es importante saber de que ahora prácticamente existen, se crean espacios de diálogo, ¿no? Para institucionalizar, ¿no? Las demandas, canalizar las demandas, ¿no? De las distintas personas, ¿no? Los distintos intereses que existen, ¿no?
Y así, ¿no? En el gobierno de Alan García se crea la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, ¿no? Luego se va creando la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ¿no? En el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Y todas las oficinas del gobierno nacional empezaron a crear sus propias oficinas de gestión de conflictos, ¿no? O articulación intergubernamental, ¿no? Con el fin de encontrar salidas, poder resolver la problemática de los conflictos y y obligarse a sí mismos, ¿no? A desarrollar sus capacidades, ¿no? Y articular los diversos intereses, ¿no? Que existe en el país, ¿no? Eh, Hay que mencionar también de que la misma norma, ¿no? De la creación de la ONDS, ¿no? En el año 2012, supuso el hecho de que se pueda proponer lineamientos y estrategias de diálogo para mediar y negociar, prevenir, prevenir, gestionar, solucionar, ¿no? Las controversias y los conflictos sociales, ¿no? Tomando a cada sector con su oficina respectiva de conflictos sociales a que tomen el toro por las astas en el ámbito de su competencia. Eh, en este sentido también habría de hablar un poco sobre la existencia, ¿no? Que existe las deficiencias, ¿no? Que existen en la gobernanza, ¿no? Económica, social y ambiental, ¿no? De las industrias extractivas, ¿no? Lo que ha generado de que exista un incentivo importante para la creación de mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Hay que entender de que la participación ciudadana no solamente en el Perú, sino en América Latina, fue diseñada como un medio de gobernanza, ¿no? Desde las propias bases sociales, desde los propios dirigentes, ¿no? Con el fin de que los gobiernos tengan un mejor desempeño y puedan tener mayor legitimidad. Eh, un espacio de diálogo es un espacio de gobernanza, ¿no? Donde existe una especie de sistema, ¿no? De toma de decisiones donde la propia sociedad civil, ¿no? Gana capacidad, gana influencia y también gana poder de decisión, ¿no? Poder de intervenir en los asuntos públicos y brindar alternativas de solución a, a los problemas que existen, ¿no? Hay que mencionar también de que no solamente en América Latina, ¿no? Sino también en países desarrollados se habla, ¿no? De la utilidad y el valor de esta incorporación, ¿no? De lo que significa las mesas de diálogo, ¿no? Eh, en distintos conflictos sociales, el mecanismo participativo se ha instaurado, ¿no? Y el mecanismo participativo o la herramienta de gestión de conflictos clásica es el espacio de diálogo. En el Perú, las mesas de diálogo se entendieron inicialmente como una oportunidad para negociar, como les mencioné, pero no negociar de una manera indirecta, ¿no? Sino negociar directamente frente a actores que estarían desinformados, ¿no? Y usualmente se creaban mesas de diálogo de manera posterior, ¿no? Al estallido de los conflictos sociales, ¿no? Lo que generaba problemas para el país, ¿no? Porque no había una política preventiva, ¿no? No existía una política de prevención, de evitar que sucedan bloqueos, evitar que sucedan paralizaciones, sino el Estado actuaba, se podría decir, como bombero, ¿no? O sea, esperaba que ocurra un conflicto y aparecían, ¿no? Los funcionarios del Estado, ¿no? En la zona, ¿no? Un poco que yo les comentaba en las clases anteriores, el hecho de los rangos, ¿no? Una utilización estratégica de los funcionarios, ¿no? Si existe un conflicto social,
no vas a mandar en primer lugar al ministro de Estado a que lo resuelva, ¿no? Empiezas enviando al gestor territorial. Luego, si este gestor territorial no tiene la capacidad o fuerza para resolver un conflicto, levantar un paro, gestionar las demandas o sentar una posición, se envía a su superior jerárquico, o quizás a su coordinador, quizás al director, ¿no? Y así se van quemando las etapas, ¿no? Es conveniente que las personas que van a trabajar en el Estado, en la gestión de conflictos sociales, sepan de que no pueden ustedes hacer de que a todo conflicto vaya la máxima autoridad, ¿no? Siempre hay que hacer de que los equipos de gestión social sean tan buenos y eficientes que basta con la presencia de un gestor territorial en la zona poder tener la fuerza y la legitimidad, ¿no? Para gestionar un conflicto, ¿no? Ha sido preocupante que en la época del señor Vizcarra o en la época del señor Kuczynski, en la época del señor Sagasti, cualquier tipo de conflicto social, cualquier tipo de altercado, haya conllevado la presencia de un ministro, ¿no? Un ministro de Estado, un viceministro de Estado, no está para gestionar conflictos desde su inicio, ¿no? Un ministro de Estado está para gestionar conflictos en su etapa final, en la suscripción de acuerdos, en el levantamiento final de un acta, ¿no? Que diga que el conflicto se ha paralizado y que la empresa va a asumir compromisos, ¿no? Pero no se puede poner a la máxima autoridad política de un sector en el primer flanco, ¿no? Porque imaginémonos que este ministro falle, ¿no? Y que no pueda atender las demandas. ¿Quién está más arriba del ministro? ¿El premier? ¿El presidente de la República? Y vamos a tener entonces un país así, ¿no? Donde solamente el presidente de la República pueda resolver los problemas, el primer ministro pueda resolver los problemas, los ministros de Estado de los distintos sectores puedan resolver los problemas. Eso no se vería bien y no está bien, porque entonces ¿para qué se tiene una burocracia estable, ¿no? Para qué, como se podría decir, como lo diría una persona del público, ¿no? Un ciudadano de a micro, que toma micro, que camina de a pie, como lo llaman, ¿no? ¿Para qué se paga entonces a estos burócratas si no tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Obviamente ahora los tiempos han cambiado, se han creado precedentes, es complicado ahora cambiar esa lógica dentro de los ciudadanos, ¿no? Va a tener que pasar un tiempito, va a tener que pasar algo para que se vuelva otra vez a la normalidad y que la gestión de conflictos se encargue de resolverla como siempre, ¿no? Los gestores territoriales, los servidores, los burócratas, los servidores públicos, un ministerio, ¿no? Y que poco a poco vuelva otra vez esa dinámica, ¿no? Esa lógica, ¿no? De que exista, se podría decir, ciertos niveles, ¿no? Pero lo óptimo sería de que un conflicto se pueda resolver desde la participación del primer servidor público, ¿no? Desde un gestor territorial. Eh, También hay que ver de que con el paso de los años, el Estado ya ha reconocido de una manera formal la necesidad de que la sociedad civil incorpore sus aportes, ¿no? Para mejorar la gobernanza, ¿no? En este caso de las instituciones extractivas, ¿no? Y esto con el fin de prevenir conflictos y transformarlos en oportunidades de desarrollo. Eh, hay que tomar en cuenta también de que las mesas de diálogo pueden ser vistas como espacios, ¿no? Para reconstruir el tejido social, ¿no? Fortalecer a las instituciones, ¿no? A las instituciones sociales, ¿no? A la sociedad civil, ¿no? Y sobre todo poder democratizar, ¿no? La gestión pública, ¿no? Eh, Usualmente en el proceso de promover mesas de diálogo como instancias de participación, el Estado siempre reconoce de que cada mesa de diálogo representa un aprendizaje, ¿no? Porque es con la experiencia que se toma de esos diálogos
en la cual el Estado va aprendiendo cómo gestionarlo, ¿no? Y se va creando precedentes, se va creando ciertos antecedentes, ¿no? Que ayudarían a que se pueda tener una mejor capacidad para gestionar intereses, articular actores y esos temas, ¿no? Es importante entonces hablar acá sobre lo que es el diálogo, ¿no? Eh, por mi experiencia profesional, siempre los diplomados, los estudios de transformación de conflictos sociales se enfocan en la definición de diálogo, ¿no? Y nos dan ciertos instrumentos, ciertas características que debe tener el diálogo, ¿no? Que el diálogo debe ser inclusivo, debe incluir a todas las partes, debe incluir a todas las culturas, debe generar un aprendizaje, debe ser humano, empático, ¿no? Y debe generar acuerdos a largo plazo. En esta ocasión, como les expliqué desde el inicio de la clase, el tema de las mesas de diálogo teóricamente ha sido desarrollada por instituciones, ¿no? En este caso, la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y en tal sentido, tomo la definición de Iván Ormachea, que es un académico estudioso de lo que significa el diálogo, ¿no? Es una persona que ve el diálogo como una herramienta, ¿no? Para el proceso de cambio, como una herramienta comunicacional, ¿no? Y este autor, este académico, ve el diálogo como un conjunto de encuentros cara a cara realizados dentro de una atmósfera segura en la que las partes se van conociendo y van mejorando su comunicación bajo una actitud de escucha, cual se genera empatía y confianza entre ellos. Bien, sí, en ese sentido, un diálogo malo vendría a ser el hecho de que se utilice un lenguaje súper técnico, ¿no? Para un auditorio que no es técnico, ¿no? Y siempre les he mencionado en las anteriores clases sobre este tema, ¿no? Que es una preocupación fundamental. El hecho de que las personas o los técnicos, servidores públicos del Estado, eh, no se hayan preparado debidamente, ¿no? Para conversar con la gente de a pie, ¿no? Con la gente de la zona, ¿no? Y piensen de que no, un espacio de diálogo es un espacio académico, ¿no? Piensan que están en una universidad, ¿no? Piensan que están en Europa, ¿no? Hicieron sus maestrías, ¿no? Y quieren demostrar que saben mucho, ¿no? Hablando palabritas en inglés, ¿no? Conceptos, autores, temas que pueden ser vistos de una manera superficial, ¿no? Y lo que el reto de ustedes como profesionales va a ser poder, digámoslo en términos criollos, masticar la información y darle de una manera comprensible y accesible, ¿no? A la gente, ¿no? Muchas veces la gente no ha tenido la oportunidad de estudiar, pero no significa que no tengan criterio para saber lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, el reto es crear un diálogo genuino, ¿no? Que pueda interactuar con la población, se pueda escuchar, se pueda conocer el punto de vista del otro, ¿no?
y se pueda informar bien sobre las determinadas situaciones, ¿no? Es importante rescatar de que el diálogo, que es una herramienta básica de la gestión de conflictos y de la instalación de los espacios de las mesas de diálogo, ¿no? Eh, Fortalecen una cultura de participación ciudadana, ¿no? Como vimos en la clase anterior, ¿no? Ya la sociedad civil, la población tienen un concepto más claro de lo que es una cultura democrática, una cultura representativa. Eh, Asimismo, el diálogo es importante porque ayuda a que el Estado pueda realizar una función didáctica, ¿no? Enseñar a la población algunos aspectos técnicos sobre la normativa, sobre el desarrollo, ¿no? Es decir, ¿no? Y la población puede estar mejor informada, ¿no? Y estándose mejor informado es más que nada poder actuar de forma preventiva para gestionar y transformar los conflictos sociales, ¿no? Eh, Hay algunos casos, algunas situaciones que dentro del diálogo es equivocado hacer, ¿no? El diálogo debe ser siempre visto como un ambiente seguro, ¿no? Donde la gente se siente en confianza para expresar sus opiniones, para comunicarse y para no sentirse burlado, ¿no? Como yo les decía, un lenguaje extremadamente técnico y académico frente a una población que no tiene esa capacidad académica, eh, puede ser visto como una burla, ¿no? Y no, no conviene, no está bien que se haga eso, ¿no? Si hablamos del diálogo, no hay que ver el diálogo como eh, una especie de debate, ¿no? De debate tampoco, ¿no? Si ustedes son parte del Estado, ustedes no van a hallar con una posición de buscar ridiculizar los argumentos de la población, ¿no? Por más que se tenga la razón, ¿no? Hay que tener una estrategia de comunicación para poder llegar, para poder convencer sobre todo, ¿no? Hay que tener una estrategia y un buen equipo para poder hacer esas cosas, ¿no? Eh, También no hay que confundir el diálogo con la toma de decisiones, ¿no? Muchas veces eh, hay una posición del Estado que tiene que ser respetada y, y la discusión no puede girar en torno al rumbo que se debe tomar sobre algún tema de interés, ¿no? El diálogo es una herramienta para construir ambientes seguros, un lugar donde la gente se pueda comunicar, ¿no? Conocer, ¿no? Generar confianza, ¿no? Y no hay que confundir el diálogo, por ejemplo, con una mediación, ¿no? Tampoco, ¿no? El diálogo no es una mediación, ¿no? En el cual se involucra a un tercero para que medie ciertas problemáticas, ¿no? Eh, Vuelvo a recalcar lo que mencionamos entre la primera y la segunda clase, ¿no? El papel de la Iglesia Católica, ¿no? Muchas veces se critica el hecho de que la Iglesia Católica tenga un papel preponderante, ¿no? En la peruanidad, ¿no? Que somos un país laico, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero eh, la Iglesia Católica no solamente a través de sus sacerdotes ayuda al Estado, ¿no? A preservar ciertos valores, ciertas reglas de conducta, ¿no? En el territorio nacional, ¿no? Porque recordemos que una religión, más allá del aspecto del espíritu, ¿no? El aspecto del alma, ¿no? Una religión lo que hace es ponerte límites, ¿no? Una religión lo que hace es hacer que no robes, porque si robas te vas al infierno, ¿no? Hacer que no mates, porque si matas te vas al infierno, ¿no? Hacer que no, honres a tu padre y tu madre, porque si no lo haces te vas al infierno, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que exista un sacerdote en los más de 1800 distritos, ¿no? De nivel nacional, es importante porque ayuda a garantizar cierto clima de estabilidad social, ¿no? Estos temas de los valores ayudan a que la gente tenga límites a su comportamiento, ¿no?
y a veces no es necesario tampoco la presencia del Estado, ¿no? Porque estas personas se comportan de una manera legal, ¿no? Pero no, pero, sí, pero siguiendo, ¿no? Las pautas de la religión, ¿no? Y es por esa razón de que los sacerdotes, los curas, reciben también una remuneración estatal, ¿no? Y hay que tenerlo claro, ¿no? Esa podría ser una función social importante de la iglesia, ¿no? Y en este caso de la iglesia católica, ¿no? Bueno, para terminar esta parte del diálogo, ¿no? El diálogo tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Tiene que haber voluntad, interlocutores representativos, ¿no? Y legitimados, ¿no? O sea, el Estado no puede hablar con un vecino que no tiene conocimiento del tema, ¿no? El Estado tiene que hablar con un actor social legítimo, ¿no? Llámese alcalde, llámese juez de paz, llámese agente municipal, llámese líder social, ¿no? Es importante de que tengamos claro ese tema, ¿no? También ver el hecho de que los liderazgos tienen que ser eh, dialogantes, ¿no? Proactivos, ¿no? No hay que buscar un dialogante que pueda, que sea agresivo, ¿no? Que, pocas palabras, que sea picón, ¿no? O sea, si ustedes no les gusta perder, ¿no? O les gusta siempre que les den la razón, ¿no? Modulen un poco ese comportamiento, ¿no? Para la gestión de conflictos, ¿no? Porque en estos casos hay que tener mucho tino para saber llegar a la gente, ¿no? Saber llegar a la población, ¿no? Eh, en todo caso, también es importante de que exista un lenguaje común, ¿no? Vuelvo a recalcar el tema del nivel de información que se da, ¿no? Un nivel de información accesible, ¿no? Que genere respeto entre las partes, ¿no? Porque si uno va a un espacio de diálogo y empieza a hablar en inglés, ¿no? Empieza a hablar de los autores que leyó en su universidad, ¿no? En la maestría, ¿no? Vas a hacer el ridículo, ¿no? O sea, vas a hacer el ridículo porque un espacio de diálogo no es un espacio académico, ¿no? Y nadie te va a poner 20, nadie te va a recomendar, ¿no? Para nada, ¿no? Es un espacio político, eso sí hay que tenerlo en claro, ¿no? Y de un diálogo fluido, ¿no? Hay que también darnos cuenta de que el diálogo tiene que tener estar basado siempre en un marco legal, ¿no? En un marco legal definido, ¿no? Para que se pueda cumplir con los objetivos, ¿no? Y canalizar correctamente las demandas, ¿no? Si existe un problema convocar directamente de repente al Ministerio de Agricultura, ¿no? Al ANA, a la Autoridad Nacional del Agua, todo eso para que lo resuelva, ¿no? Hay que saber el marco jurídico del Estado, ¿no? Las atribuciones de cada entidad y las competencias de cada sector, ¿no? El proceso del diálogo eh, es una oportunidad, ¿no? De generar espacios, ¿no? Formales, en este caso, o de repente informales, ¿no? Porque el diálogo nunca termina, ¿no? Y de repente eh, no veamos el diálogo como crear una mesa, ¿no? No por todo se puede crear una mesa de diálogo, ¿no? Vamos a verlo más adelante por qué, ¿no? De repente, el diálogo puede ser visto como una metodología, ¿no? Que lo vimos en la semana pasada, ¿no? De repente un taller de capacitación, una audiencia pública, una pasantía, etcétera, ¿no? Entonces, viendo lo importante del diálogo, estaría entonces la participación, que se construya con aportes de los integrantes, no los resultados, el tema del consenso, que las decisiones puedan ser tomadas por unanimidad para que la gente se sienta satisfecha, ¿no? Y que sobre todo se pueda cumplir los acuerdos, el tema de la buena fe, ¿no? En el cual los participantes sientan de que se sientan incluidos, no sientan que nadie viene a engañarlos, ¿no? Ni a estafarlos, ¿no? Ni a venderles humo, ¿no? Porque mucha gente piensa que gestionar conflictos sociales también es vender humo, ¿no? O decirles cosas que van más allá
de sus capacidades, ¿no? Y de lo que pueden hacer, ¿no? Generando altas expectativas, ¿no? En la gente. Y ustedes saben que como se vio en la clase número uno, ¿no? Cuando existen altas expectativas y el nivel de frustración va creciendo, ya lo dijo Ted Gurr, los conflictos sociales aparecen, ¿no? El tema del respeto, ¿no? Que todas las actuaciones deben respetar a las personas, instituciones integrantes de la mesa, la discreción, ¿no? De que no se esté... en esta parte sí hay que entenderlo muy bien, ¿no? Porque eh, se tiene que difundir la información en ánimos de contribuir al proceso de diálogo, ¿no? Si hubo, por ejemplo, un exabrupto, ¿no? De una de las partes, ¿no? Eh, Hay que saberla disculpar porque de repente fue en el ánimo, en el ánimo de la lucha interna, ¿no? Que los ánimos van, van creciendo, ¿no? Se van calentando, ¿no? El tema de la integridad, ¿no? Que los integrantes se conducen favoreciendo la cooperación entre todas las partes, ¿no? Y las pugnas no existen, no se minimizan. Entonces, en conclusión, el proceso de diálogo es un conjunto de espacios, ¿no? Donde se encuentran las partes para su interacción dialógica, ¿no? Eh, Esta constelación de elementos que se orientan a un fin dialógico, de diálogo, es una forma constitutiva de poder generar lo que nosotros llamamos la mesa de diálogo, ¿no? Pero sobre todo, como les digo hoy día y en la clase pasada, cuando hablemos de diálogo, no hablemos de una mesa de diálogo, ¿no? Eso también es un error recurrente, ¿no? Que existe un tema, una controversia, y salen funcionarios o servidores públicos a decir de frente, ¿no? Hay una mesa de diálogo, ¿no? O sea, tampoco se maneja de esa manera, ¿no? No se maneja así el tema de la creación de espacios de diálogo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, Vamos a ver ahora un poco de enfoques, ¿no? Para entender el tema de los espacios de diálogo, ¿no? Un poco acá quería ver una tesis de una socióloga puneña, Luz Quispe, ¿no? Quien en su trabajo de tesis desarrolla un marco teórico interesante, ¿no? Sobre los enfoques en los cuales se puede ver el tema de la participación ciudadana, ¿no? El tema de la creación de estos espacios de diálogo, ¿no? Ella menciona algunos enfoques, hay de un error y cuatro de un poquito más. Eh, y bueno, hay que paso un poco a describirlo, lo que mencionan, ¿no? Por ejemplo, el enfoque de la incidencia, ¿no? Eh, Hay que ver la incidencia como hechos referidos al modo que se presentan las relaciones entre las personas, la comunidad, ¿no? Y cómo nosotros vamos incorporando nuestras propuestas para solucionar de una forma sostenible la problemática, ¿no? Se puede ver que la incidencia es un proceso que hace que sea más fácil el involucramiento de la población en conocer, analizar su problemática, identificar propuestas de solución, tener capacidad de negociación para que sus propuestas sean consideradas por las autoridades, personas o instituciones capaces de tomar una decisión. El tema de la incidencia puede ser realizada no solamente por los interesados en cambiar las cosas que suceden en el ámbito local, regional o nacional, eh, sino también en el sentido de que pueda ayudarse a poder crear alternativas de solución que puedan resolver problemas específicos e inmediatos, ¿no? Que contribuyan a mejorar la situación económica, social de la población, ¿no? Luego, el enfoque de la mesa de diálogo, ¿no? Hemos visto de que la mesa de diálogo es un espacio donde se reúnen personas, instituciones, organizaciones,
para dialogar, ¿no? Hablando sobre un tema, ¿no? Y se busquen aportes y se puedan lograr acuerdos sobre una situación, acuerdos que la situación amerite, ¿no? Eh, eh, la mesa de diálogo hay que verlo siempre como un espacio de negociación, ¿no? De negociación y también, ¿por qué no decirlo?, de consulta, ¿no? Y como un elemento importante para la democracia, para la gestión de conflictos. Ahora, el enfoque también del diálogo ciudadano, ¿no? Acá vendría a verse de que el diálogo ciudadano es un espacio, vendría a ser visto como una especie de espacio, ¿no? Institucional, ¿no? Donde distintos credos y distintas organizaciones dialogan, reflexionan, debaten sus ideas, sus propuestas de acción, ¿no? Con el objetivo y con el fin, ¿no?, de que se recupere la legitimidad de las decisiones, ¿no? De esto que llamamos democracia, ¿no? Eh, a través de la participación amplia de los sectores, eh, se puede hacer, ¿no? Los ciudadanos pueden descubrir, ¿no? Que pueden ser parte de las decisiones, puedan planificar sus prioridades, ¿no? De tal manera que sus propuestas a mediano plazo puedan convertirse en realidad, ¿no? Ahora, el enfoque de los mecanismos de concertación, ¿no? Aquí vendría a ser una especie de que se busca siempre acuerdos colaborativos, ¿no? Entre las partes, ¿no? Acuerdos donde exista negociación, donde exista concertación y que la propia sociedad civil pueda vigilar los acuerdos arribados, ¿no? Siempre el Perú o la política ha tenido varios adjetivos, ¿no? Como que se excluye a la población, se excluye a las grandes mayorías, ¿no? Que eh, que el diálogo, que las políticas públicas no se han llevado de una forma transparente, ¿no? Que se han llevado de una forma clientelar, ¿no? Y en ese sentido, la concertación nos ayuda a poder gerenciar, ¿no? La coordinación, a desarrollar la participación de los ciudadanos, ¿no? Y así, ¿no? Y así poder cumplir con derechos constitucionales, ¿no? Como el derecho de que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos, ¿no? Mediante referéndums, iniciativas legislativas, ¿no? Elegir a sus autoridades, ¿no? Y el derecho de ser elegidos, ¿no? Vemos también el enfoque de la consulta popular, ¿no? Que es el hecho de que las decisiones públicas se realizan con la participación de la gente, ¿no? Que en el ejercicio de su soberanía eh, aportan ideas para, para poder eh, administrar sus bienes, administrar sus recursos, ¿no? Y después de participar en el proceso de toma de decisiones, fomentar iniciativas, ¿no? De control y vigilancia del poder político, ¿no? Y por último estaría el enfoque de la democracia, ¿no? Que vendría a ser más que nada, eh, bueno, la democracia es una palabra que está muy manoseada, ¿no? Pero acá, según esta socióloga, el enfoque de la democracia vendría a ser en el hecho de que todos participen, o bueno, tengan un sentimiento de participar equitativamente, ¿no? En las decisiones gubernamentales, ¿no? Y de una mayor medida, ¿no? Y que las decisiones nazcan de las grandes mayorías, ¿no? Del debate y de la misma gente. Bien. Eh, hay, hay ahora que, sí, un segundo. Bien, sí, hay ahora que ver el tema de los tipos de mesas de diálogo, ¿no? Eh, como yo les mencioné, una mesa de diálogo es un espacio de negociación, ¿no?
Y también vendría a ser un espacio de consulta, ¿no? Que tiene, que tiene varias aristas, ¿no? Varios modelos, ¿no? La PCM, por ejemplo, eh, ha identificado tres tipos de mesas de diálogo, ¿no? La mesa de diálogo en común, la mesa técnica y la mesa de desarrollo. El tema de la mesa de diálogo vendría a ser visto tienen bueno, la mesa de diálogo tienen un origen, ¿no? Y parten de un conflicto social que ya escaló y que ya se convirtió en una crisis del país, ¿no? Ya el conflicto social que ha suscitado, un ejemplo, ¿no? Eh, Imaginémonos la más reciente crisis que ha habido a nivel nacional, ¿no? La crisis de Repsol, ¿no? Ya el tema ha escalado, ¿no? Ya la prensa se ha enterado, ¿no? Ya la sociedad civil se ha enterado, ¿no? La ciudadanía se ha enterado, ¿no? Y ya estamos viviendo una crisis, ¿no? Entonces lo que se hace es generar un espacio político donde acudan a los protagonistas a buscar soluciones, ¿no? Al problema que lo motivó, ¿no? Eh, Esto vendría a ser un espacio donde primero se conoce a los actores, a quienes participan, y así se conoce también sus intereses, ¿no? Sus demandas, ¿no? Ya hemos visto en la clase pasada el tema de el mapeo de actores, ¿no? Esto es muy importante también trabajarlo, ¿no? Y en ese sentido, los actores no solamente se conocen, sino intercambian sus apreciaciones, ¿no? Sobre el uno y el otro, ¿no? En un clima de confianza que facilite negociaciones y acuerdos, ¿no? Eso es también importante hacerlo y tomarlo en cuenta, ¿no? Eh, Hay que también decirlo, ¿no? De que también lo dice la PCM, ¿no? De que la mayoría de mesas de diálogo sirvieron para que los actores entraran en negociaciones directas, ¿no? Y postergando las prioridades del Estado y de los actores de la sociedad civil del Estado, ¿no? En ese sentido, existen actores sociales que aparecen simplemente para bien, bien, como le decía, ¿no? Una mesa de diálogo se crea con una resolución, ¿no? Con un documento, ¿no? Un documento que establece su formación, sus integrantes, sus funciones y los plazos de duración, ¿no? Ahora pasamos al tema de las mesas técnicas, ¿no? Las mesas de técnicas vendrían a ser espacios que están integrados por especialistas, por técnicos que se encargan de reunirse para encontrar alternativas técnicas a los problemas que han generado un conflicto, ¿no? O a los problemas que pueden desencadenar un conflicto, ¿no? Usualmente, una mesa técnica nace de una mesa de diálogo, ¿no? Una mesa de diálogo
busca abordar las partes técnicas, ¿no? Y se subdivide, ¿no? En tal sentido, las mesas técnicas vendrían a ser los subgrupos, ¿no? Dentro de las mesas de diálogo, en donde los participantes actúan, ¿no? Para dar sus propuestas en torno a un tema específico, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en un conflicto minero se genera una mesa de diálogo, pero se generan subgrupos, ¿no? Por ejemplo, un subgrupo para ver temas relacionados al agua, ¿no? Y se invita a funcionarios quizás del Ministerio de Agricultura, de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Para que puedan hablar. Hablamos del grupo de un problema minero, ¿no? Se crea un grupo de desarrollo productivo también, ¿no? De repente se puede invitar no solamente a Agricultura, de repente se puede invitar al Ministerio de la Producción, y así, ¿no? O sea, lo que busca las mesas técnicas es de que eh, se pueda generar alternativas de solución al conflicto de una manera con especialistas, ¿no? Y ya no solamente con el discurso político, ¿no? Aquí los especialistas, como vuelvo a repetir, ya son más cuajados, ¿no? Y pueden hacer entender a la población sobre aspectos técnicos difíciles, ¿no? Mencionándoles ejemplos más sencillos, ¿no? O haciendo ver una realidad compleja de una manera más fácil, ¿no? Y sencilla, ¿no? A veces a estas mesas técnicas no solamente se les conoce como subgrupo, ¿no? También se les conoce como grupo de trabajo, ¿no? Y a veces es visto, ¿no? Como una instancia un poco más informal, ¿no? Donde los profesionales y técnicos se enmarcan, ¿no? Para discutir, ¿no? Y por último vemos el tema de las mesas de desarrollo, ¿no? Esta modalidad tiene algunos años eh, y parte de las limitaciones que existen en las mesas de diálogo, ¿no? Con el fin de que se sostengan los acuerdos, ¿no? Porque muchas veces la mayoría de conflictos sociales ocurren porque no se cumplen con los acuerdos, ¿no? O existen cuestionamientos al nivel de cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Y en ese sentido, una mesa de desarrollo está integrado por autoridades políticas, funcionarios, líderes sociales, profesionales, multidisciplinarios, que buscan estudiar la problemática de la localidad y discutir soluciones apropiadas, ¿no? Pero para canalizar inversiones y programas del Estado, ¿no? Y quizás también los aportes de la empresa, ¿no? Hacia la zona, ¿no? Una mesa de desarrollo siempre está relacionado a una estrategia de prevención de conflictos. Eh, en estos casos, los representantes del Estado o de una empresa negocian ya con autoridades o dirigentes locales ya proyectos grandes, ¿no? Proyectos de inversión de mucho dinero, ¿no? O actividades, ¿no? Que puedan brindar cobertura a los servicios públicos, ¿no? A un ámbito determinado, ¿no? Es decir, que acá ya se habla ya de una perspectiva de desarrollo más integral, ¿no? Y eso es importante también tomarlo en cuenta. Eh, Hay que mencionar también de que existen otras mesas o espacios colectivos, ¿no? De repente podemos hablar de mesas informativas, ¿no? Donde el Estado se presenta e informa, comunica de una manera amigable algunas situaciones de interés de la localidad, ¿no? O las comisiones multisectoriales, ¿no? Comisiones multisectoriales donde ante una problemática
se invita a diversos sectores del Estado para tratar de llegar a una solución en conjunto, brindarle tareas, brindarle un rol, un cronograma de actividades a cada sector para la atención de la problemática local. Y por último también vendríamos a hablar de otro tipo de espacios, ¿no? Que a veces convoca el poder ejecutivo, ¿no? Y que buscan más que nada que se convoquen a distintos representantes, a los representantes de los distintos niveles de gobierno para tratar de armonizar políticas, ¿no? Que la política nacional, que el Ejecutivo esté enmarcada dentro de la política regional y la política provincial, la política estatal, etcétera, ¿no? Como vemos, cada una de estas mesas, ¿no? Que se crea tiene sus propias particularidades de su formación. ¿Desde cuándo? Pues su formación, por ejemplo, una mesa de diálogo inició tras el estallido de un conflicto que desencadenó una crisis, o de repente ante una pequeña controversia se crea un espacio de diálogo para actuar de forma preventiva frente a un conflicto, o de su formalidad, ¿no? Su formalidad, ¿no? A veces una mesa de diálogo es creada por una resolución ministerial en el peruano, o a veces por un acta, ¿no? O por el tema de su composición, ¿no? Si participa el gobierno local, el gobierno nacional, etcétera, ¿no? Y, y cada tipo de mesa tiene un tipo, tiene fines, funciones y tiempos distintos, ¿no? Hay que tomar en cuenta acá de que la conflictividad social siempre ha estado marcada por tensiones derivadas siempre de la actividad, ¿no? En este caso petrolera o minera, ¿no? Y de repente también la conflictividad ha estado asociada también, ¿no? A la mala gestión, a los cuestionamientos que existen a los gobiernos locales, a temas de demarcación territorial, ¿no? No olvidemos de que muchos conflictos son porque los límites no están marcados, ¿no? E incluso también aquí en Lima, ¿no? Los conflictos que hay entre distritos vecinos, ¿no? Que no están regulados, ¿no? Aún, ¿no? Problemas que hay, por ejemplo, en San Martín de Porres con Independencia, Magdalena con San Isidro, Ate de la Molina, ¿no? O sea, siempre vemos que los problemas macro se encuentran acá cerca de nosotros también. Eso hay que tenerlo claro. Y entonces, cuando estamos buscando salidas a la conflictividad, ¿no? En el marco de un sistema político que es débil, ¿no? Y cada día se vuelve más débil, ¿no? Eh, con políticos que más que nada vendrían a ser no representativos, ¿no? En el sentido de no representativos, ¿no? Como una agenda propia, ¿no? Cortoplacista, ¿no? Eh, un sistema político con estructuras de intermediación ausentes, ¿no? Deslegitimadas, donde se duda mucho el funcionario que va, se piensa de que los servidores públicos, los funcionarios, tienen intereses subalternos, ¿no? Que son comprados por las empresas, etcétera, ¿no? Y en ese caso, hay que ver también cómo se van creando las mesas, ¿no? Una mesa de diálogo puede ser creada por el gobierno, o a pedido de las autoridades, o a pedido de organizaciones sociales, y a veces sin un respaldo normativo, ¿no? Que la sustente, ¿no? Eh, las mesas son conformadas de una forma variable, depende del caso, depende del tipo de conflicto, pero siempre
sí, seguimos. Autoridades regionales, etcétera, ¿no? Y en cuanto también a la gente de la sociedad civil, aquí participan dirigentes, líderes, y también pueden aparecer mesas de diálogo donde participen ONGs, ¿no? Empresas, colegios profesionales, e iglesias también, ¿no? Hay que tomar en cuenta también de que una mesa de diálogo no tiene un protocolo establecido, ¿no? Eh, a veces, usualmente una resolución ministerial que conformaba una mesa de diálogo elabora un reglamento para que opere esta mesa de diálogo, ¿no? Y ahí se estipula el funcionamiento, el rol de cada participante y los procedimientos para llegar a los acuerdos. En este último caso, hay criterios para la formulación, ¿no? De los roles, ¿no? Hay que también tomar en cuenta de que las mesas de diálogo se reúnen periódicamente, ¿no? Puede ser cada mes, cada 2 semanas, eh, un tiempo prudencial para que también se puedan medir los cambios, ¿no? Se puedan medir y evaluar las acciones que viene haciendo el Estado, ¿no? Y no existen plazos predeterminados, ¿no? Para que funcionen las mesas, ¿no? A veces los tiempos del Estado, los tiempos de las organizaciones sociales y las empresas no son los mismos, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Usualmente una mesa de diálogo puede cerrarse, ¿no? O bueno, se inicia, ¿no? Y se cierra cuando se firma un acta en el cual se establece de que se ha cumplido con los objetivos previstos, ¿no? Y, y, y ya el espacio de diálogo ya no da para más, ¿no? Se cierra con un acta, ¿no? Y tras cumplirse con los objetivos, ¿no? Y es una forma de dar cabida y valor, ¿no? A todos los esfuerzos que se han desplegado a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, hay que ver acá algo importante, ¿no? Alumnos y alumnas, ¿no? Existen casos de mesas exitosas, ¿no? Mesas de diálogo exitosas, ¿no? Que han aprobado medidas de fiscalización ambiental, ¿no? Involucrando a la población, ¿no? O de repente han acordado formas más eficientes, ¿no? De distribuir la renta minera, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero es importante siempre, si alguno tiene la idea de hacer un estudio, ¿no? Un trabajo de tesis, ¿no? Un trabajo de maestría sobre mesas de diálogo, de que cada mesa de diálogo tiene características y dinámicas algo distintas, ¿no? Y por eso, ¿no? Siempre hay que ver el tema de que las mesas de diálogo son espacios de participación ciudadana, pero que tampoco garantizan por su mera existencia, eh, podríamos decir, una mejora en la gobernanza de los territorios, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? A veces los espacios de diálogo son espacios donde distintos actores pugnan, ¿no? Para tener mayor poder y, y reproducen, o mejor dicho, reproducen los vicios, ¿no? De la política tradicional, ¿no? Porque siempre las mesas de diálogo son conformadas por actores con distintos intereses, con distintas capacidades, ¿no? Que expresan sus dinámicas conflictivas, ¿no? Antes que colaborativas, ¿no? Por un afán político también, ¿no? Porque saben de que participar de un espacio de diálogo, de una mesa de diálogo, no solo te brinda visibilidad ante tu gente, sino también tribuna, ¿no? Ante los medios de comunicación, ¿no?
Doctor, buenas noches. Sí, sí, hola, un segundo. Sí, sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, le saluda Ángel, muy atento escuchando su cátedra. Doctor, la mesa de concertación, el- varias veces lo he podido escuchar, ¿no? Y ingresan también como parte de un ente en algunas actividades gubernamentales. ¿Se puede considerar como un tipo de mesa? Bueno, la Gracias. meta sí, 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 gracias por la pregunta para tenerla claro. No, mira, la mesa de concertación de lucha contra la pobreza vendría a ser un antecedente del establecimiento de mesas de diálogo, ¿no? O sea, la mesa de concertación de lucha contra la pobreza que tuvo como principal artífice al monseñor Luis Bambarén, ¿no? Que ya falleció hace creo que el año pasado murió de COVID, ¿no? El sacerdote, ¿no? Sirvió al Estado peruano como un antecedente directo para el establecimiento de mesas de diálogo para la gestión de conflictos, ¿no? Porque acá nos estamos remontando hacia el año 2001, hacia el año 2002, ¿no? Y si ustedes recuerdan, en el año 2001, 2002, 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, empezaron a surgir conflictos, ¿no? Grandes, ¿no? ¿Se acuerdan el Arequipazo, ¿no? ¿Se acuerdan que a Toledo lo iban a vacar, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese espíritu, por esos años, se había creado una mesa de diálogo de lucha contra la pobreza, ¿no? Y esta mesa de diálogo de lucha contra la pobreza, lo que buscaba era que existan, ¿no? Que exista una cantidad de actores, ¿no? Que puedan brindar sus aportes para poder gestionar y luchar, ¿no? Contra el tema de la pobreza, ¿no? Y entonces, como no existía antecedentes de las creaciones de la mesa de diálogo, ¿no? Que se va formando a partir del año de 2006, ¿no? Podríamos considerar de que esa experiencia creada por el Monseñor Bambarén de articular con distintas entidades del Estado, con distintas organizaciones de la sociedad civil, puede ser vista como la primera experiencia y un antecedente directo para la creación de las mesas de diálogo, ¿no? Y eso era el sentido en el cual se estaba hablando del tema de la mesa de lucha contra la pobreza, ¿no? Como un antecedente previo del establecimiento de mesas de diálogo a nivel nacional para la gestión de conflictos sociales, ¿no? Y un antecedente porque esta mesa fue creación heroica del Monseñor Bamarén, ¿no? Y sirvió más que nada para que mostrara al Estado de que representantes del Estado, de la sociedad civil, de las empresas, pueden sentarse a mostrar alternativas de solución, a debatir, ¿no? Frente a una problemática específica, en este caso contra la pobreza, y poder llegar a acuerdos, ¿no? Hay que ver entonces a esta mesa de diálogo lucha contra la pobreza como un antecedente nomás para la creación de las mesas de diálogo que se crearon a posteriori. Ahora bien, viendo con todo lo que hemos visto hasta ahora de lo que significa el diálogo, eh, ya hemos visto en anteriores clases la importancia de la participación, ¿no? Hay que saber de que no todo proceso participativo eh, implica dominación y fracaso también, ¿no? Y es importante por eso de que para el éxito de un proceso participativo, de una mesa de diálogo, es importante que puedan establecerse mecanismos idóneos para los participantes, ¿no? Y un mecanismo idóneo muchas veces es la creación y el establecimiento de una mesa de diálogo, ¿no? A ver, un ratito. Sí,
Un segundo. Bien, hay que tomar acá algunos supuestos, ¿no? Y es el hecho de que el diálogo es un mecanismo para prevenir conflictos sociales, tratar de articular intereses, identificar problemáticas de manera oportuna, antes de que existan condiciones que deriven a una crisis, ¿no? Y que también hay que ver al diálogo como un mecanismo para gestionar conflictos sociales, haciendo de que, evitando de que éstas lleguen a ser, evolucionar, ¿no? Y produzcan crisis sociales, ¿no? Crisis políticas, ¿no? Que afecten la gobernabilidad de la democracia, ¿no? Y por crisis sociales y por crisis políticas, digo, no solamente el hecho de que existan bloqueos de carreteras, ¿no? Y pérdidas económicas al Estado peruano, ¿no? Sino también de que exista pérdida de vidas humanas, ¿no? Pérdidas de vidas por parte del Estado, que mueran policías o mueran ciudadanos que protestan, ¿no? Eh, o que se afecte la gobernabilidad en el hecho de que una crisis genere cambio de ministros, ¿no? A veces cambios prematuros de ministros, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, vamos a tomar acá en cuenta para explicar un poco este esquema, los recuadros que están en naranja, ¿no? Que son los que nos van a servir para poder preparar una mesa de diálogo, ¿no? Entonces, cuando nos referimos acá a un acuerdo para iniciar el diálogo, debemos tomar en cuenta de que debe existir ciertos agentes de coordinación que puedan definir una agenda mínima, ¿no? De cómo tratar y abordar los conflictos, las crisis y los problemas, ¿no? Y sobre todo saber qué principios van a guiar este proceso de diálogo, ¿no? Saber gestionar, por ejemplo, la logística, ¿no? Y logística incluye en qué local, en qué zona, ¿no? ¿Qué zona es más accesible? ¿Qué local es más accesible? ¿En qué local entra más gente? ¿En qué local existen condiciones seguras, ¿no? ¿En qué local existe un mejor ambiente para conversar con los ciudadanos, ¿no? A veces el Estado utiliza locales intermedios, ¿no? Al punto donde se derivó la crisis, ¿no? Con el fin de seguridad, ¿no? Pero lo recomendable siempre es de que los políticos y los servidores públicos, los funcionarios, tomen el toro por las astas, ¿no? Y vayan siempre al lugar de los hechos, y ahí en el lugar de los hechos puedan efectuar el diálogo, ¿no? Eso para mí sería lo recomendable, ¿no? Porque no es lo mismo que suceda un conflicto, un problema, un conflicto, una crisis en un distrito pequeño, ¿no? Un distrito pequeño, pero de mucha relevancia, porque es zona de influencia directa de un proyecto minero, ¿no? Y no vas a hacer la reunión, ¿no? En la provincia, ¿no? En la capital de la provincia que está a 5 horas de ese distrito, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no va a tener legitimidad, pues, ¿no? No van a ir todos los actores a escuchar, van a ir ciertos actores, ciertos dirigentes, que de repente se les puede dar la logística para que acudan, ¿no? Pero puede generar ciertas controversias, ¿no? Y falta de legitimidad, ¿no? Cuando regresen, ¿no? Porque pues puede ser de que haciéndose una reunión, una mesa de diálogo en un distrito, en la provincia o un distrito, ¿no? Sabiendo que esa provincia se encuentra a 5 o 6 horas del distrito, que no van a ir todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en ese distrito, ¿no? Pueden llegar a acuerdos, ¿no? Pero imaginémonos que regrese a su distrito, ¿no? Y que pasa un tiempo y el distrito, y un ciudadano, una persona que vive ahí dice, no, tú te has vendido a la empresa porque te fuiste allá a transar, ¿no? Y que tengo la foto, que estás ahí, ¿no? Puede que no haya sido cierto, ¿no? Y en muchos casos no es cierto, ¿no? Pero puede generar ese tipo de cuestionamientos. Así que el tema de la logística es muy importante, ¿no? Preparar dónde van a ser las reuniones del diálogo, ¿no?
es muy importante siempre hacerlo, ¿no? Tomando en cuenta la experiencia de su equipo, ¿no? Tomando en cuenta también el mapeo de actores que ya tienen que haber realizado y es algo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Y bien, eh, también ver en cuenta acá los mecanismos, ¿no? De comunicarse entre la misma gente, ¿no? Cómo se va a comunicar esto a la ciudadanía, ¿no? A través de la prensa local, prensa escrita, ¿no? Y evaluar sobre todo si existen condiciones mínimas para que exista un diálogo, ¿no? Y una de las formas de saber que existe una condición mínima es al menos el levantamiento de las medidas de fuerza, ¿no? O de las medidas coercitivas, ¿no? Por parte de la población, ¿no? Eso ya tendrán que ustedes que descubrirlo en el camino, pero es importante de que ustedes y su equipo puedan siempre construir medidas de confianza, ¿no? Y de no agresión entre los actores, ¿no? Por un lado, también es recomendable siempre que no sé, que en las primeras reuniones, en la primera reunión, no existe un lenguaje agresivo, ¿no? Y que sobre todo también algo que me olvidé de comentarles en la semana pasada, en sus mapeos de actores, eh, eviten poner adjetivos, ¿no? A veces ponen, he visto, ¿no? Cuando fui jefe de Energiminas, veía, ¿no? Cuando fui jefe de conflicto de la zona norte en Energiminas, veía, ¿no? Que hacían, a veces hacían empresas, ¿no? Hacían su mapeo de actores, ¿no? O el mismo estado, ¿no? Y ponía el radical dirigente tal. El radical, o sea, ¿qué significa radical? O sea, ¿qué quiere decir con radical? ¿Por qué le pones ese adjetivo en un documento? ¿No? O el filo terrorista. ¿A ti te consta que es terrorista? Tú lo has visto poniendo una bomba, ¿no? Y por eso hay que evitarlo siempre, ¿no? Y eso es otro tip que les estoy dando para que hagan un buen trabajo, ¿no? Hay que evitarlo siempre. El radical, ¿no? El filo terrorista, ¿no? O apodos absurdos, ¿no? El corrupto, el cuestionado dirigente, ¿no? Y siempre tengo un reparo con cuestionado, porque acá en el país todos somos cuestionados, ¿no? O sea, tampoco esas preguntas, ¿no? Todos acá somos cuestionados, ¿no? Y el que no ha sido cuestionado es porque algo oculta o no lo han investigado bien, pero toda persona es cuestionada, ¿no? Pero eso no te lo dicen en los medios de comunicación, ¿no? Que siempre sacan el cuestionado, tal, ¿no? O el investigado, ¿no? Por delito de corrupción, ¿no? Y usualmente cada persona que ha tenido un cargo, ¿no? Un poder, siempre ha sido denunciado, hasta por las puras. Por las puras te denuncian, ¿no? Cuando formas parte de un cargo, ¿no? Una cosa muy distinta es que digan el sentenciado por delito de tal, ¿no? Suena distinto porque ya se comprobó que esta persona asumió tal hecho, ¿no? Pero poner clichés, ¿no? El investigado, ¿no? El cuestionado, ¿no? O el radical, ¿no? El radical o el filoterrorista, ¿no? Y siempre, ¿no? Que los vínculos con Movadef o vínculos con Jaime Guzmán, ¿no? Eso eviten, o sea, puede que, es cierto, puede que sea cierto muchas veces, ¿no? Que tenga vínculos con el Movadef, todo eso, ¿no? Pero eviten siempre poner esos adjetivos, ¿no? Y esos temas en sus mapeos de actores, ¿no? Lo digo por una cuestión por su bien, ¿no? Y más que nada por el bienestar del trabajo, ¿no? Porque imaginen que ese documento se filtre también, ¿no? Y le va a generar a ustedes problemas, ¿no? Porque a nadie le gusta que lo estén cuestionando en un documento, ¿no? Es absurdo, en verdad. Seamos un poco más inteligentes, ¿no? Al escribir a las personas, ¿no? Siempre hablando de sus intereses, siempre hablando de sus intereses, ¿no? Y quizás de algunas características en su liderazgo, ¿no? Pero nunca coloquen esos temas, ¿no? Nunca coloquen cuestionado, ¿no? El filo terrorista, ¿no? Bueno. Bueno, como se puede ver cuando se va a acordar el inicio de un diálogo, existe un grupo de funcionarios, ¿no? De servidores públicos de que buscan impulsar el diálogo, ¿no? Hasta el momento de instalar la mesa, ¿no?
y que representan siempre a distintos sectores del Estado, ¿no? Eh, Estos servidores públicos tienen capacidad de promover un diálogo y darle mayor legitimidad a las conversaciones, ¿no? que existen, ¿no? Eh, Muchas veces los procesos de diálogo a veces involucran a un tercero de prestigio, ¿no? Como un veedor, ¿no? En algunas ciudades involucra a un obispo, ¿no? A un obispo o a un gran líder, ¿no? O a veces también se involucra a una organización no gubernamental, ¿no? O de repente también a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que le involucran como un veedor, ¿no? Representativo, ¿no? Que tiene valor legal, ¿no? Sus recomendaciones, sobre todo, ¿no? Eh, Bien, entonces ahora pasemos al tema de la reunión preparatoria, ¿no? Las reuniones preparatorias, ¿no? Bueno, aquí los servidores públicos encargados de coordinar la resolución del conflicto ya van evaluando de una manera más detallada las condiciones del diálogo, ¿no? Y evalúan las medidas para fortalecer esas medidas, ¿no? Eh, es importante de que este fortalecimiento pueda llegarse previamente, ¿no? A través de ciertos talleres, ¿no? Sobre el valor del diálogo, para conocer las expectativas y experiencias de las personas, ¿no? Y los intereses, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? Sus problemáticas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿no? La idea de la reunión preparatoria para la conformación de una mesa de diálogo es hacer de que los actores entiendan lo que significa el valor del diálogo, ¿no? Y se pueda estructurar un proceso de diálogo, ¿no? Poniendo hora, fecha, lugar y puntos de agenda, ¿no? Y sobre todo, saber quiénes van a participar a nombre del Estado y quiénes van a participar a nombre de la población, ¿no? ¿Qué líderes con representatividad pueden estar allí, ¿no? Y ocupar ese espacio, ¿no? Existen casos también de que es muy difícil definir, ¿no? Quiénes son los que representan, ¿no? A las comunidades, ¿no? En la mayoría de casos son sus líderes, ¿no? Pero a veces participan personas que no deberían participar en una mesa de diálogo, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con ciertas organizaciones creadas, ¿no? Que tienen nombres rimbombantes y pomposos, pero que no representan a nadie, ¿no? A veces dos, tres personas inventan una ONG, ¿no? O inventan, van a SUNAR, ¿no? Inventan una partida SUNAR, ¿no? Con un nombre, ¿no? Frente de tal, por los intereses de tal, ¿no? Y el nombre suena muy importante, ¿no? Pero no representa a nadie, ¿no? En la zona, ¿no? Así que por eso les digo, es importante el adecuado, eh, el adecuado mapeo de actores sociales, ¿no? Para que ustedes sepan qué actor es representativo y quién no, ¿no? Y no se esté empoderando actores que no representan a nadie. Y bien, ahora el tema cuando se instala una mesa y se inicia el proceso de diálogo, eh, después de algunas sesiones se pueden formalizar acuerdos, ¿no? Que organicen el proceso, ¿no? Eh, Se instala también la metodología, se sabe los participantes y se definen las reglas del juego, ¿no? Quiénes participan, cuáles son los puntos de agenda, ¿no? Y es importante que siempre sepamos ir hacia los puntos de agenda de una forma directa, ¿no? No buscar las tangentes ni agregarle más, ¿no? Por eso es importante que desde el principio se tome en cuenta, se tome en cuenta los puntos de agenda los puntos de agenda que se van a tratar, ¿no? O los objetivos que se pretende cumplir, ¿no? Eh, Cuando se instala una mesa de diálogo,
Usualmente asisten las autoridades principales, ¿no? A veces en un ministerio asiste un director, otra vez es un viceministro, ¿no? A veces un ministro, los principales líderes de la ciudad, ¿no? Y se concluye con un acta, ¿no? En el cual ya se establece los puntos de agenda, el cronograma de trabajo, los subgrupos, y etcétera, ¿no? Y por último, el tema de las reuniones, lo que se busca hacer es que en cada sesión se pueda gestionar cada punto de agenda, ¿no? Y se puedan mostrar ciertos avances. Por eso es importante de que las próximas reuniones tengan un tiempo prudencial para que puedan medirse los avances, ¿no? De repente 2 semanas, ¿no? 3 semanas, ¿no? Para que no exista tampoco una especie de floro, ¿no? Porque si se va a realizar un trámite lleva tiempo, ¿no? Si se va a realizar un proyecto también lleva tiempo, ¿no? Entonces, la mejor manera de medir los trámites es a través de un tiempo, ¿no? Si una comunidad está en una mesa de diálogo con una empresa y también participa el Estado, ¿no? Y la comunidad dentro de la mesa de diálogo le está exigiendo a la empresa proyectos productivos, la empresa tiene que mostrar qué es lo que viene haciendo cada cierto tiempo, ¿no? ¿Qué resultados se está mostrando, ¿no? Y cada semana, cada 2 semanas, mostrar esos resultados, ¿no? O en todo caso, no muestre esos resultados de forma directa, mostrar las evidencias que ha tratado de lograr esos resultados, pero que aún no se ha logrado, ¿no? ¿No es cierto? Bien. Y bueno, como se puede ver entonces, es importante de que se tomen en cuenta, de que se establezcan decisiones de políticas, ¿no? En cada sesión, ¿no? Y se vayan comunicando los avances, ¿no? De que se viene logrando en cada grupo de trabajo. Bien, ahora hemos llegado al punto del rol que debe cumplir cada participante, ¿no? Eh, Primero, viendo el tema de quienes participan, ¿no? En, en la mesa de diálogo, ¿no? Saber, por ejemplo, quiénes conforman la mesa, ¿no? ¿Quiénes son los actores protagonistas del diálogo, ¿no? Y cuál es el rol que cumplen. ¿Cuáles son las funciones que cumplen estos actores? ¿A quiénes representan? ¿No? Si tienen capacidad de decidir sobre los asuntos de fondo de la mesa, ¿no? De la mesa de diálogo, ¿no? Porque a veces hay ciertos líderes que pueden hablar muy bien, pero no representan, ¿no? No tienen capacidad de decisión, ¿no? Y por esa razón, las personas que participan en la mesa tienen que gozar de representatividad y también de legitimidad, ¿no? Y eso es importante tenerlo en claro, ¿no? Ahora, en una mesa de diálogo, ¿quién dirige la mesa de diálogo? ¿No? Siempre hay una entidad que la preside, ¿no? Una entidad de alguna autoridad estatal dependiendo el conflicto, ¿no? Y esa entidad es representada por un servidor público, ¿no? Dependiendo el nivel del conflicto. Puede ser, si es en el tema de energía y minas, puede ser un director de energía y minas, puede ser un coordinador o puede ser un especialista, ¿no? Dentro de una mesa de diálogo, el presidente no solamente muestra a la ciudadanía la voluntad política del Estado para favorecer el diálogo, sino que sobre todo muestra un nivel de importancia a la relevancia, ¿no? Que existe para el diálogo, ¿no?
Siempre el que preside la mesa, el funcionario que asiste a las reuniones, es un funcionario de un rango elevado, ¿no? Para impulsar el proceso de diálogo, ¿no? Cuando hablamos también, por ejemplo, de la Secretaría Técnica, ¿no? De la mesa de diálogo, ¿no? Estas personas serían las encargadas de ver el tema de las necesidades administrativas y técnicas de la mesa, ¿no? Dirigen las reuniones, a veces presiden las reuniones, ven el tema logístico, coordinan con la presidencia de la mesa, con la sociedad civil, con el equipo técnico, con los grupos de trabajo, redactan las actas también, ¿no? En las actas es el documento más importante de un espacio de diálogo porque establece las decisiones, ¿no? Y las decisiones, los acuerdos y compromisos suscritos con la firma de los dirigentes, ¿no? Y sobre todo también con sus sellos, ¿no? Hay que también darle cuenta a eso, ¿no? Alumnos y alumnas, el tema de los sellos, ¿no? Cuando están ustedes en las comunidades, siempre los líderes van a tener su sellito, ¿no? Y lo van a llevar. Sin su sellito y su firma, ese documento no tiene legitimidad ni tiene valor, ¿no? Y ellos siempre lo van a llevar en una bolsita en el bolsillo de su casaca, ¿no? Antes de analizar este cuadrito, hay que ver el tema, hay que ver algunas características, hay que ver algunos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de conocer el marco normativo, ¿no? De no ir más allá de las funciones y atribuciones de los miembros de la mesa, ¿no? Saber los plazos, saber las atribuciones de cada institución que participa, para poderles dar tareas, ¿no? Y que que puedan cumplir con la población, ¿no? Ahora también en el tema de las actas, ¿no? Tiene que haber una persona, secretaría técnica, que tenga una redacción adecuada, ¿no? Para que tenga la capacidad de escribir los acuerdos, definir qué es lo que se acuerda, quién es el responsable y sobre todo los adverbios más importantes, ¿no? Cómo, cuándo y dónde, ¿no? Que son los hechos, que son las preguntas claves para poder entender lo que es un acta, ¿no? Bien, viendo el tema, por ejemplo, el tema de cultural también es muy importante, ¿no? Ya hace un par de clases en el tema de participación ciudadana se vio de que formalmente se necesita siempre un traductor, ¿no? Un traductor que esté en el banco de registros del Ministerio de Cultura. ¿Y por qué razón les dije eso? Porque el quechua no es un quechua solo, ¿no? Acá existen muchos intelectuales de Twitter, ¿no? Muchos académicos, ¿no? Sí. Mucha gente que no sabe, ¿no? O sea, estudian pero no saben, ¿no? Es una forma de ignorancia también, ¿no? Y que creen que el quechua es un quechua, ¿no? No tiene variantes, ¿no? Y el quechua tiene variantes, ¿no? Por eso es muy complicado que se aplique una política de Estado para que todos hablemos quechua, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿qué tipo de quechua vamos a hablar todos los peruanos, ¿no? Eso sería complicado, ¿no? Y en ese sentido, es importante de que el diseño de las mesas de diálogo, eh, se puede decir, asegure, ¿no? Que participen los distintos actores, ¿no? Y se pueda realizar un diálogo intercultural, ¿no? Donde no solamente exista un servicio de traducción adecuado, sino que también se pueda de repente, ¿no? Intercambiar experiencias y saberes interculturales, ¿no? Sobre aspectos participativos, ¿no? Entre los participantes, ¿no? Yo he participado en conflictos, ¿no? En la selva, ¿no? En la expresión amazónica, ¿no? Y es muy importante ahí los simbolismos, ¿no? El tema de la pintura en la cara, ¿no? Las comidas, ¿no? Las comidas, las bebidas, ¿no? Es importante que conozcamos las costumbres, las tradiciones, ¿no? Para poder generar lazos de confianza con las personas, ¿no?
Bien, vamos a analizar este cuadrito, ya que lo tengo que hace rato, y vendría a ser una especie de las pautas, ¿no? Para poder organizar nosotros una mesa de diálogo, ¿no? En primer lugar, cuando se establece un espacio de diálogo, hay que saber los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos llegar con este proceso de diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos solucionar? ¿No? Y ahí tenemos que ser claros, tenemos que definir los objetivos de cada institución, ¿no? Y es así como la vida, ¿no? Siempre hay que definir nuestros objetivos claros, ¿no? Y sobre todo, definiendo los objetivos, podemos definir un nivel de acción para poder cumplir con esos objetivos, ¿no? Con acciones o estrategias, ¿no? Ahora, también ver quiénes son los protagonistas de ese diálogo, ¿no? Ver qué grupo de interés van a verse afectados con los involucrados en la mesa, eh, cuáles son los voceros representativos y legitimados, qué intereses tienen, cuál es su agenda, ¿no? Y por eso siempre es importante, amigos, alumnos y alumnas, el tema del mapeo de actores, ¿no? Tienen que tenerlo siempre actualizado, ¿no? Para que no cometan errores, ¿no? No cometan errores en la toma de decisiones, ¿no? Y perjudiquen, si están en una empresa privada, a su empresa, ¿no? O perjudiquen también al Estado, ¿no? O en ambos casos a las dos, ¿no? Porque cuando una empresa no cumple, la gente igual le va a echar la culpa al Estado, ¿no? La gente va a echar, no, al Estado porque el Estado le dio permiso, ¿no? Porque el Estado siempre, siempre va a ser culpable de todo, ¿no? Bueno, y también en el tema de actores, ver los interlocutores válidos, ¿no? De cada organización social, ¿no? Para poderlos invitar a que formen parte de las mesas de diálogo, ¿no? Ahora sobre los actores secundarios, los asesores legales, etcétera, es importante que ustedes también tengan correctamente mapeados a los asesores legales, legales o sociales de cada comunidad, ¿no? Muchas veces estos asesores generan expectativas muy altas en las comunidades, ¿no? Lo que dificulta el conflicto, ¿no? Pero bueno, es parte de la dinámica política, ¿no? Es parte también de las leyes, ¿no? Pero sí hay que saber hacerles frente con mucha inteligencia, ¿no? Y saber, por ejemplo, eh, el tipo de actores de confianza para los grupos de interés, ¿no? En quienes confían ellos, ¿no? Y poder desde un principio definir cómo van a participar, ¿no? En las sesiones, ¿no? En el proceso, ¿no? Si es que solamente el dirigente habla, o van a hablar ellos, ¿no? Muchas veces el dirigente, ellos están detrás diciendo de lo que tienen que decir, ¿no? Y en las cuestiones de orden, son ellos los que deciden y ellos los que definen, ¿no? Así que hay que tener siempre, hay que ser cuidadoso y tener esa situación clara y bien estructurada, ¿no? Para evitar problemas. Ahora, sobre el tema de otros actores, ver, por ejemplo, que otros facilitadores, comunicadores pueden ser que son parte del proceso, pueden ayudar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los intérpretes muchas veces son de gran utilidad para el Estado porque ayudan a convencer, mantener la calma, ¿no? Y se vuelven facilitadores también del diálogo, ¿no? Por eso es importante darle siempre su lugar y sobre todo, es un trabajo muy bien remunerado, ¿no? El tema de traductor registrado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Es un trabajo muy bien remunerado porque es un trabajo difícil, ¿no? Es un trabajo complicado traducir a ese nivel. Ahora sobre el tema de los roles, ¿no? Hay que saber, por ejemplo, quién convoca la reunión, quién coordina la mesa, quién va a ayudar a la gestión de la mesa, quién la va a facilitar, ¿no? O sea, qué entidad del Estado va a facilitar, no sé, va a poner cuestión de orden, va a hablar sobre los puntos de la agenda, van a hacer las actas, ¿no? Y quiénes van a tomar asistencia, ¿no? Son temas importantes que hay que hacer, ¿no? Porque el tema, la lista de asistencia también es muy importante para nosotros, ¿no? Bien, ahora sobre el tema del aspecto logístico, ¿no? Los recursos, equipos que se requieren,
quiénes facilitan la reunión, la frecuencia de la reunión, dónde, ¿no? Preguntarnos qué más se necesita, de repente un almuerzo, ¿no? Porque la reunión va a ser larga, ¿no? La gente necesita comer, ¿no? Su gaseosita, su agua, ¿no? Para que no se aburran también, pues, ¿no? Porque están ahí todo el día, ¿quién va a estar ahí todo el día? No, no va a prestar atención, ¿no? En cambio, con un almuerzo tranquilo, con su gaseosa, con su agua, la gente va a estar más contenta, ¿no? Y no va a estar tan molesta, ¿no? Mejor dicho, ni siquiera molesta, ¿no? Tensa, se podría decir, ¿no? Disculpen. El tema también de los principios, ¿no? ¿Qué principios deben guiar el proceso, ¿no? Y ahí ustedes pueden poner responsabilidad, puntualidad, respeto, tolerancia, ¿no? Son principios que van a orientar el debate y que van a ayudar también a la cuestión de orden, ¿no? Y sobre todo tener siempre a la mano la información, ¿no? Llámese las normas, llámese las actas, llámese los documentos de gestión, ¿no? Que ayuden a tener una mejor dinámica, una mejor dinámica y mayor control de la situación, ¿no? Dentro de la mesa de diálogo, ¿no? Bueno, luego vendría el tema de especificar las reglas de juego, las reglas de interacción, quiénes participan primero, quiénes participan después, cuántas personas participan. Ahora por el COVID hubo protocolos, no de que participen solamente algunos dirigentes, que las reuniones sean vía Zoom, ¿no? Cómo se van a tomar las decisiones, si a mano alzada, si con cuestión de orden, si con punto intermedio, cuarto intermedio, ¿no? Ver el tema de cómo asegurar el cumplimiento de los acuerdos que se toman, ¿no? De repente programar visitas a las zonas, ¿no? O que para ver si hay un trámite que se realiza en la capital, viaja una comisión de dirigentes hacia la zona, ¿no? Para hacer seguimiento a este tema, ¿no? Y en ese sentido, cuando eso sucede, es menester siempre acompañarlos, ¿no? A estas personas, ¿no? Acompañarlos en sus gestiones, ¿no? Disponer de un parte del equipo de que vaya con estas personas de repente a sus gestiones, ¿no? Sus gestiones relacionadas más que nada a este tema, ¿no? Porque cuando viene una comunidad siempre tienen otro tipo de gestiones, ¿no? Pero siempre hay que tratar de acompañarlos a las gestiones relacionadas a la mesa de diálogo, ¿no? Y luego también ver los temas los temas prioritarios, ¿no? Los puntos de agenda y de negociación de a fondo, ¿no? ¿Qué temas son los que nos van a discutir, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, es importante siempre que definamos el propósito del diálogo, de la mesa de diálogo, de que la mesa tenga un nivel de representatividad y legitimidad grande, de que las reuniones sean participativas, la gente pueda opinar, ¿no? La gente pueda tomar decisiones, ¿no? Y se sientan satisfechas, ¿no? Y en tal sentido es importante que las decisiones que se realizan en el espacio de diálogo sean consensuadas, ¿no? Sean consensuadas y que las personas salgan contentas, ¿no? De esta situación, ¿no? En tal sentido, las conclusiones que podríamos llegar, ya que hemos visto lo que significa las mesas de diálogo, es de que las mesas no son solo herramientas para prevenir y gestionar conflictos, ¿no? También son elementos importantes para sustentar la gobernabilidad democrática, ¿no? Y fomentar la participación ciudadana, ¿no? Hay que tomar en cuenta también de que siempre el Estado ha cumplido un rol de facilitador, ¿no? Y mediador, ¿no? Dentro de estos espacios, ¿no? Eh, También de que las mesas de diálogo facilitan que haya acercamiento, que haya negociación y que las partes se reconozcan, ¿no? Creándose relaciones de confianza y transparencia entre las relaciones del Estado con la sociedad, ¿no? Yo puedo decirles de que cada espacio de diálogo que he tenido la oportunidad de participar, ¿no? No solamente en las Bambas, Michiquillay, ¿no? Queyabeco,
Beco o Tía María, ¿no? Esos temas. Cada mesa, cada reunión he tenido un aprendizaje, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? De que el tema de los espacios participativos no es suficiente para incorporar a veces saberes, ¿no? Y expectativas, ¿no? En las tomas de decisiones de las personas, ¿no? De que a veces también los procesos de diálogo no aplican suficientes instrumentos, ¿no? Para superar las asimetrías entre los participantes, ¿no? Muchas veces los intereses de los afectados están subrepresentados, ¿no? A veces también vuelvo a repetir, ¿no? El uso de un lenguaje técnico marginaliza, ¿no? Y contamina un poco el espacio, ¿no? La mesa de diálogo, ¿no?